Hello, good morning, dear parents. Good morning, baby saurios. How are you doing today? I am super fine. I'm really happy to see you today. So, we are going to do a little explanation about the activity for today. So, let's start. Hola, buenos días, niños. Buenos días, papitos. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a hacer una pequeña explicación de cómo debemos realizar la actividad en EducaPlay sobre el repaso de Jungle Animals y pues como los subtemas que hemos visto a lo largo de estas últimas semanas. Recuerden que es una actividad de repaso. Sí me deben enviar evidencia, sin embargo, solamente la evidencia fotográfica de la actividad, de los niños realizando la actividad. También la idea es que los niños comiencen a desarrollar su habilidad de la escucha, en inglés el listening. No importa el tiempo que se demoren, si deben escuchar varias veces el audio, pues lo pueden hacer. También acá en los audios trabajo las diferentes características que hemos visto, los colores, los tamaños, algunos tienen acciones, no todos, sino que es para que los niños vayan identificando el sonido de esas palabras. Entonces, comencemos. Let's start. Now we're going to click here in Start banner. In the yellow one, click. Yes, we have so many jungle animals here. So look at them, the tiger, the monkey, the parrot, the giraffe, the lion, the snake, the elephant, the crocodile, and the hippo. There are some jungle animals. So where you can choose the listening that you want. Pueden escoger el que quieran, comenzar con el que quieran. It's important that in this point, when you click on the circle, cuando le hacen clic acá en el circle, le van después, primero lo van a oprimir en el square, fuera del green circle, fuera del círculo verde, y ahí sí vamos a escuchar. ¿Para qué? Para cuando yo esté buscando el animal no se me pierda el audio y después no sepa cuál es. ¿Listo? Comencemos. Start. This animal is orange and has got black stripes. And it is big. And it says, "Rawr." What is the animal? What animal is big, is orange, and has got black stripes, and says, "Rawr." Which is the animal? The lion? No, the lion hasn't got black. Yes, the tiger. Excellent. And you have the partner already. The next partner. So remember the square first, cuadro primero, and then the circle. This animal is small. It can fly. And it is blue, red, and yellow. Which is the animal? Is small, can fly, and is blue, red, and yellow. Yes, the parrot. Excellent. Yeah. Okay, that's the activity. You are going to do the same with each animal. Okay, so don't worry if you should hear the listening time and a time. It's okay. No importa el tiempo que se gasten, lo importante es que los niños practiquen mucho su listening, traten de entender lo que dice. Siento que está claro. Trabajamos colores, tamaños y los sonidos de los animales. Pues en algunos casos o en algunos las acciones, pues que es más fácil. Que estén muy bien, espero que les guste la actividad y nos vemos la próxima clase. Bye bye.